Los altos costos de los tratamientos para el trastorno del espectro autista motivaron solicitar su inclusión en la lista de enfermedades catastróficas. Esta iniciativa todavía forma parte de un proyecto de acuerdo que en marzo ya obtuvo la aprobación de la Cámara de Diputados. El Día Mundial del Autismo, queremos conocer más detalles de esta propuesta y para eso nos contactamos con su autora, la diputada Marcela Hernando. Diputada, gracias por este contacto. Buenas tardes. Buenas tardes, Macarena. Un gusto establecer este contacto y justo en el día donde se celebra, vamos a decir celebración, la sensibilización de la ciudadanía respecto de los trastornos del espectro autista. Y respecto a lo mismo, ¿por qué se hace necesaria una normativa? Y si usted nos puede poner en contexto también de esta iniciativa que está en la Cámara de Diputados. Bueno, primero decir que hay dos iniciativas mías que tienen que ver con el trastorno del espectro autista. Uno de los problemas principales con esta condición es que se desconoce absolutamente sobre la prevalencia, el diagnóstico de a cuántos niños afecta, ya que va desde síntomas o de presentaciones que son mínimas hasta trastornos profundos de autismo, pasando entre medio por Asperger y por niños que hoy día deambulan entre un colegio y otro. Entonces se hace necesario el que tanto educación como salud sean capaces de establecer algunas estrategias tanto de detección precoz como de abordaje precoz también para mejorar la calidad de vida de ellos y de sus familias, porque se hace tremendamente caro. No existe un paquete de servicios que dé satisfacción no solo a la atención del neurólogo infantil, que es primordial, sino también de fonoaudiólogos y de una serie de otros profesionales que hoy día son costeados por las familias que pueden, y aquellos que no pueden, lamentablemente, deambulan de colegio en colegio. Exacto. Diputada, y quiero detenerla en ese punto específico porque, bueno, leyendo a propósito del trastorno espectro autista, leyendo sobre el autismo indican, bueno, no es una enfermedad, no se necesita un fármaco, pero sí se necesitan tratamientos para poder colaborar en el desarrollo de distintas habilidades de las personas que son autistas. Por lo tanto, ¿cómo hacer la vinculación en este caso entre salud y también educación para ir en beneficio de aquellos que son espectro autistas? Mira, hay algunos estudios de algunas universidades que se han hecho en colegios municipalizados y que establecen que al menos el 60% de los niños tienen algún grado de dificultades de aprendizaje desde muy leves hasta algunos más severos. Y estos niños, la mayoría de ellos pueden corresponder y se encausan dentro de lo que son los trastornos del espectro autista. Entonces, yo diría que el problema es lo suficientemente serio como para que pensemos que en una política de reforma educacional en la que queremos mejorar la calidad y los resultados, obviamente tenemos que pensar en qué vamos a hacer para detectar precozmente y que los colegios tengan, las escuelas tengan un soporte tanto de capacitación de los profesores y de los auxiliares como de algunos otros profesionales que vengan a enriquecer las facilidades que estos niños tengan para la integración. Usted decía, diputada, que aquellas familias o aquellos niños que son autistas, aquellos que tienen el trastorno espectro autista y que vienen de una familia que pueda costear sus tratamientos, bueno, en buena hora, pero aquellos que están desprotegidos, ¿cuál es la suerte que corren aquellos que son diagnosticados y que no tienen los recursos para poder llevar adelante sus tratamientos desde las distintas disciplinas e incluso también la educación? Yo me voy a aprovechar de tu pregunta, Macarena, para hacer la reflexión de que siempre estamos hablando de niños. ¿Y qué pasa cuando llegan a la edad adulta? Porque nunca hablamos de los adultos que tienen esta condición. Es porque terminan en sus casas encerrados, porque no han tenido esa integración a la sociedad y por lo tanto no tienen futuro ni calidad de vida. Y en ese sentido, entonces, es absolutamente necesario el que nos preocupemos de ellos de forma precoz y demos las facilidades para que se entreguen prestaciones que hagan más fácil y llevadera la vida de ellos y de sus familias, porque eso significa que la mamá a veces no puede trabajar y que tienen dificultades tremendas desde el punto de vista social y económico. Diputada, esta es la pregunta general, ¿cuál es la deuda que tenemos nosotros con el autismo en nuestro país?
Yo creo que tremenda, pero prefiero hablar del trastorno del espectro autista precisamente porque los niños que puedan llegar a tener un trastorno profundo de autismo son los menos y la mayoría deambulan por allí sin diagnóstico. Fíjate que yo soy de Antofagasta. Soy médico, no soy especialista en este tema, pero sé que neurólogo infantil definitivamente no hay. Había uno solo en el hospital regional de Antofagasta y por lo tanto no da abasto. Entonces la mayoría de los niños deambulan sin diagnóstico y los papás se encuentran en las salas de espera de un lado a otro buscando alguna solución. Por lo tanto, muchos de los niños pudieran ser diagnosticados tempranamente, acompañarlos con terapias que pudieran ir en beneficio de su calidad de vida y, sin embargo, la falta de especialistas y la situación, además, muchas veces de la falta de recursos que se vive en distintos lugares de nuestro país, nos permite llegar tarde al diagnóstico de esto, diputada. Llegamos tarde y llegamos tarde con las intervenciones. Fíjate que tampoco es posible que casos leves sean detectados en los controles de niños sanos. Entonces yo creo que aquí hace falta una integración también del sector salud que es capaz desde los controles de niños sanos de detectar algunas cosas y derivarlas a los especialistas que corresponde y darle soporte también existiendo estos especialistas para prestar este servicio. Tú me preguntabas sobre la iniciativa que tiene que ver con las enfermedades catastróficas. La verdad es que ese es un decreto que lo que pretende es salvaguardar para aquellos que han seguido una terapia de alimentación. No todos lo hacen así. La verdad es que cada uno, como se organizan entre ellos, siguen diferentes tipos de terapia. Algunos solo conductuales, algunos alimentarias, algunos otros usan fármacos, pero para aquellos que usan algunos insumos, resulta tremendamente oneroso. Entonces, la idea de incorporarlos a este decreto es que como condición tengan acceso a rebajas tributarias. ¿Qué posibilidades hay de que estas iniciativas que están en la Cámara de Diputados lleguen a buen puerto? Bueno, yo creo que tiene que ver también con esta jornada que se lleva a cabo hoy día y que es de sensibilización. Yo espero que los ministerios respectivos se sensibilicen a este tema y para eso el rol que tienen las movilizaciones sociales es importante. Este es un tema que no está en la agenda y no es una de las prioridades. Yo tengo una conversación pendiente con la ministra, nos íbamos a juntar este lunes que pasó. Lamentablemente ella se encontraba en Copiapó por la emergencia, así es que la hemos postergado, pero este es uno de los temas importantes que tenemos a tratar. Diputada, yo sé que usted lo ha dicho, no es su especialista estos temas en específico, pero ¿cuál es la edad ideal en la cual es bueno llegar al diagnóstico del trastorno espectro autista? Ojalá en etapa preescolar. Ojalá en etapa preescolar detectar cualquier signología que signifique que el niño, por ejemplo, se aísla, que juega solo, que le cuesta sociabilizar o que tiene otro tipo de condiciones que lo hacen un poco diferente. ¿Y generalmente a qué edad llegamos a establecer el diagnóstico, especialmente en aquellas zonas donde no hay especialistas? Usted me decía ahí me contaba la situación en Antofagasta. Generalmente cuando los niños ya están en el colegio, en enseñanza básica y empiezan a ser expulsados de los colegios, a veces por hiperquinesis o porque no ponen atención o porque tienen mal rendimiento, etcétera. Diputada, permítame la última pregunta, ya discúlpeme en términos personales. ¿Por qué usted se sensibiliza especialmente con estos temas? A ver, cuando yo fui alcaldesa tuve mucha solicitud por parte de estos grupos, de estas agrupaciones sociales y allí comencé a conocerlos y a sensibilizarme respecto de la cantidad de carencias que tienen. Algo tratamos de hacer con la incorporación de ellos en atención primaria, pero la verdad es que el Estado está en deuda, como tú decías en una de tus preguntas, tremendamente en deuda. Y por lo tanto yo hago un llamado hoy día especialmente a los ministros respectivos, tanto salud como educación, a que miren un poco qué es lo que está pasando con estos niños y que de verdad no vamos a lograr el impacto que queremos por más reforma educacional que hagamos si la integración no la tomamos en serio y parte desde los controles prenatales en la atención primaria de salud. La integración es un tremendo tema que nosotros siempre abordamos aquí en CNN Chile. Diputada, gracias por esta conversación. Muchas gracias a ti, Macarena.